Muy bien, pues seguimos hablando del tema de las groserías, de los insultos, de las palabrotas que decimos. Y en este video en específico vamos a hablar acerca de cuál es la función que ya hemos un poco ido desmenuzando, que tiene y por qué la seguimos diciendo. Debemos que recordar un poco que todo lo que hacemos, decimos y mantenemos en la actualidad como parte de nuestros comportamientos son porque en algún momento fueron útiles para nuestra evolución, ya sea en un nivel social, antropológico, biológico. Y a nivel biológico, la función que tiene nuestro cuerpo y que quiere nuestro cuerpo es sobrevivir con la menor cantidad de energía posible. Y para eso era muy importante permanecer en grupos donde pudieran varias personas repartirse las tareas y donde pudieran tener la sensación de confort y de seguridad. Así que básicamente todo lo que hacemos es porque en algún momento fue reconocido socialmente, pero hay otro par de funciones o de formas en las que empleamos las groserías, ¿no? Ya hablamos un poco de esto en el video pasado, pero no quiero como dejarlo de lado. Y hablamos, por ejemplo, de la función de integración dentro de la sociedad, ¿no? Cuando uno de repente llega a un trabajo, a un lugar, como mujer principalmente, donde hay muchos hombres, una forma de hacerse parte del grupo o de excluirse, dependiendo de la forma en la que lo hagamos, es a través del uso de groserías. Cuando se ha visto también en otros estudios que los empleos, los trabajos, las áreas de trabajo donde más se dice groserías son áreas con un nivel de cooperación y de integración mayor a aquellos que no lo hacen. Sin embargo, también hay toda una cadena, toda una serie de personas y de empresas incluso que se dedican a ir a las empresas como un servicio para limpiar de groserías los ambientes de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos principalmente, que es donde se dan todas estas organizaciones, recuerda que están todo el tiempo en cuestiones legales, ¿no? Dentro del área de trabajo. Todo está penado, por todo te pueden demandar y la gente aprovecha mucho esas situaciones para realmente levantar demandas por todo. Entonces, estas empresas, estas personas van y dan cursos, talleres y su política, su idea es una idea muy bastante moralista donde lo que dicen es que las groserías no deberían de existir. Sin embargo, bueno, repito, lo que se ha visto en otro tipo de estudios es que cuando las personas en los equipos de trabajo, cuando se dicen groserías, eso fomenta una cohesión de grupo, así se le llama. Otra forma u otro ejemplo de esta función de integración en la sociedad es los adolescentes. Los adolescentes cuando están un poquito más pubertos que adolescentes, empiezan a decir muchas groserías como una forma de hacerle notar al grupo de que ya están creciendo, ¿no? Son pseudo adultos, pseudo agrandados, ¿no? Y les gusta esta idea de decir yo las puedo emplear y me rebelo contra el sistema. Recuerda que depende, o sea, en el ciclo vital de la adolescencia, la función principal es sacar la energía de los grupos familiares, del grupo familiar, para ponerla en los círculos de amistades y todo lo que tenga que ver con lo exogámico, ¿no? Lo que no tenga que ver con la familia. Y por lo tanto, el mostrarse rebeldes es una forma de decir, yo ya no pertenezco a mi familia, quiero y puedo pertenecer a otro lugar, ¿no? Otra, que seguramente, y ya te la he comentado, es la de los extranjeros cuando llegan a otros países, una forma de apropiarse de la cultura y de ir aculturándose es a través del uso de las groserías. Acá en México, por ejemplo, cuando llegan extranjeros, les encanta a los mexicanos, sobre todo con el acento gringo, enseñarles a los extranjeros las palabras porque les parece algo muy gracioso, ¿no? A veces se burlan de ellos o a veces se burlan y se ríen con ellos. La verdad es que es un poco de las dos, pero es una forma que también ellos replican y ellos
continúan y perpetúan porque es una forma en la que ellos se hacen y se sienten parte de la cultura, ¿no? Hablamos ya sobre esto de decir groserías en nuestro idioma natal, que igual que las palabras de amor tiene mayor efectividad y tiene mayor carga emocional, se llama resonancia emocional, ¿no? Porque cuando hablamos de las cuestiones emocionales en nuestra lengua materna, está más cargada de simbolismos, está pegada, ¿no? En esto, en esta memoria, no solo mental, sino muy sensorial y muy física. Otra de las cosas que me parece muy interesante, que ya te he anticipado en otros videos, es que cuando tú hablas en otro idioma, cambia también tu estructura de personalidad. Hay varios estudios que hablan de cómo las personas cambian el tipo de palabras que emplean, el tipo de oraciones que son capaces de formular, el tono de voz. Por supuesto que si tú hablas algún otro idioma, te has dado cuenta cómo cambia tu tono al hablar o al intentar cantar, ¿no? Porque requiere cada idioma, cada formación fonética, un uso distinto. Y eso también permite que en tu cerebro accedan a áreas distintas de tu cerebro. Entonces, como tip, esto es la traducción de esto, que te lo anticipé ya en la perla de la sabiduría, si es que la viste, es que cuando tú te sientes muy abotargado emocionalmente y necesitas cambiar, hacer un switch hacia algo racional, es muy útil pensar en un idioma distinto. Eso va a hacer que puedas realmente como generar esta distancia emocional y poder pensar mejor las cosas. Hay esto que se llama la lengua madrastra, ¿no? Que es un segundo idioma que se adopta antes de la adolescencia. A eso se le llama una lengua madrastra. Y también puede hacerse, puede utilizarse como una lengua materna, como como un segundo idioma que también configura diferente personalidad. Entonces las personas en realidad nos sentimos más cómodas con decir groserías y con hablar de sentimientos en nuestros idiomas maternos. Cuando hablamos en varios idiomas, digamos que nuestra personalidad como que se encapsula, ¿no? No es que tengas distintas personalidades o un trastorno disociativo, todas se reconocen entre sí, pero así como hablas con diferentes tonos emocionales con diferentes personas, también lo haces en diferentes idiomas. Entonces, como ves, ¿no? Y como ya te lo he remarcado antes, el uso de las groserías tiene una función social muy antigua, que es necesito ser parte, necesito sentirme que estoy perteneciendo al lugar en el que estoy. Es una cosa muy de lo que llamamos los lingüistas o llaman a los lingüistas una cosa de confirmación. Me siento confirmado, que alguien me diga que existo y que pertenezco a esto. Por eso son tan fáciles de aprender. Otra cosa importante que debemos hablar y que es esta segunda parte del video es los efectos que tiene a nivel orgánico el decir groserías. Y uno de los más importantes o que tal vez tú puedas sentir de primera instancia es que te acelera el ritmo cardíaco, te acelera el corazón. En realidad no sabemos específicamente por qué, pero está asociado al tono emocional que tienen las groserías. Cuando hablamos de cuando eran groserías o son palabras empleadas de manera propositiva, de manera consciente o de manera inconsciente, cuando son de manera inconsciente, es decir, cuando salen más impulsivamente, es cuando están cargadas de más contenido emocional. Y es por eso que aumenta el flujo cardíaco, que aumenta nuestra respiración también en muchas ocasiones. Y esto lo han relacionado a nivel biológico con que nos está preparando para una carga tensional, es decir, para poder reaccionar ante una circunstancia. Lo sentimos entonces como tal, como una forma agresiva, una forma impulsiva. Impulsiva es una palabra como chistosa porque cuando tú lo escuchas como el que es hacia adentro, ¿no? En realidad eso es una cosa como más expulsiva que impulsiva en realidad, pero
es cuando no puedes, digamos que, impulsar bien. Y entonces te prepara para estos pensamientos como tensionales, ¿no? Para entrar en un comportamiento agresivo. Otro de los efectos que tiene es que disminuye el dolor. Por eso cuando nos pegamos o cuando tenemos alguna sensación, no sé, como muy evolutiva, como cuando te quemas o te pegas en el dedito gordo del pie, es muy fácil que tú digas una grosería, ¿no? Porque alivia el dolor. Se hicieron varios tipos de estudios en los que se sometía a varias pruebas de dolor a las personas y se les pedía que dijeran groserías, y también se comparó con personas a las que se les hacía decir groserías y luego se les inducía el dolor, y se comprobó que las personas que lo decían de manera orgánica, y también aquellas personas que lo decían y luego ya eran sometidas al dolor, que podían aguantar mejor el dolor. También hay casos, por ejemplo, que puedes pensar si tú eres mamá, que cuando están en un momento del parto, ¿no? Es tanto el dolor que hasta las personas, las mujeres que no dicen ninguna grosería en ese momento, se pueden aventar todo el abecedario de leperadas que aparezcan entre sus opciones, ¿no? Dicen también, o se ha pensado que como está relacionado con el miedo, que también te prepara para esa sensación de dolor, ¿no? Para que sea una sensación más tolerable. Entonces puede ser que sea, ya sea al reaccionar ante esa situación de dolor o que te prepare. Es decir, tú podrías estar ya, ok, esta situación me va a doler mucho, entonces voy a decir muchas groserías y eso me va a preparar para que sienta menos dolor. Y las dos son efectivas, ¿no? Es interesante. Acuérdate que el tema del dolor es una cosa así como muy controversial, porque hay otras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, que sugieren lo contrario, ¿no? Que hablan de cómo en realidad justo como te está preparando para algo, entonces intensifican la sensación de dolor, ¿no? O sea, como yo sé que me va a doler, entonces me va a doler más. Te invito a que veas ese video donde hablo de la relación entre el dolor físico y el dolor emocional, porque es un tema que, repito, a nivel de neurociencias no está muy claro cuál es la distinción entre el dolor físico y el dolor emocional. Lo que se sabe hasta ahora es que el cerebro no distingue unas de otras. Por eso, cuando nos sentimos mal emocionalmente, podemos tomarnos un paracetamol y sentirnos mejor. Raro, pero funciona y aplica según las investigaciones. Hablamos también un poco, y tenemos que tener en cuenta, que hay dos tipos de situaciones o de personas agresivas, ¿no? Y una sería las personas agresivas como momentos agresivos que tienen que ver con las situaciones como tal, ¿no? Y es que hay diferentes situaciones que a todos nos sacan hasta al más tranquilo reacciones agresivas, ¿no? Mientras que hay otras personas que son característicamente agresivas, es decir, tienen una caracteropatía o una personalidad que es muy reactiva, ¿no? Por ahí dicen, es que soy de mecha corta, por ejemplo, ¿no? Y hay personas, ¿no? En esta distinción, que se enojan hacia afuera, mientras que hay otras personas que se enojan hacia adentro. Cuando hablamos en los videos sobre la relación del enojo y la masculinidad, y en las relaciones, en los videos de la emoción permitida y la emoción no permitida, hablamos de cómo las mujeres socialmente somos educadas para tragarnos nuestras emociones, en especial el enojo, y cómo nos tendemos a culpabilizar por las reacciones de otros, mientras que socialmente los hombres son impulsados a hacer el enojo hacia afuera, a expulsar el enojo a través de conductas que por lo general terminan siendo violentas, ¿no? Iracundas. Entonces, en términos del dolor, en términos de cómo funcionan las groserías, no hay una distinción entre el efecto analgésico de las groserías, y en realidad aplica independientemente de si las... Más en cambio, cuando tú utilizas las groserías en un momento específico con una intención de expulsar el dolor, y no es como tu normal todo el tiempo estar groserías, ahí es donde tiene un efecto realmente analgésico. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Asimismo, las groserías
más fuertes, es decir, como las que no son modificadas socialmente, no es el no manches, ¿no? O sea, sino el no mames, ¿no? Esas son las que son más potentes, las que van así, ¿no? Como sin un filtro. Estas son las que tienen mayor potencia para disminuir el dolor. Otro de los efectos que se ha visto que tienen no solamente a nivel biológico, sino a nivel social, es que nos hace ser menos violentos, ser menos reactivos. Cuando hablamos sobre las funciones que tienen también las groserías, una de ellas es advertir, ¿no? Advertir sobre lo que podría pasar y por lo tanto no necesariamente llevarlo a cabo. Hay un montón de ejemplos y de eventos un poco alarmantes de cómo a través del uso de las groserías en realidad muchas veces sí se tendió incluso a la muerte, ¿no? Pero también en otros casos como el uso de las palabras a lo largo de la historia, el uso de las groserías, del nombrarle, de el insultar al otro, hacía que socialmente eso previniera el tener que llevarlo a cabo, ¿no? Otra de las cosas es que se ha hablado mucho y lo vamos a seguir hablando en otros videos, es sobre el efecto que genera de dolor en el receptor de las groserías y también cuando son expulsadas. Y es que el efecto doloroso depende del significado social que tenga para la persona, ¿no? Y por lo tanto también dentro de su subjetividad. No es lo mismo que a mí me digas, fuck you. Si yo no sé inglés, para mí va a ser lo que sea, ¿no? O si tú a un gringo le dices pinche gringo, no va a entender, a lo mejor si no habla español. Entonces no se va a sentir ofendido, no se va a sentir insultado y para esa persona no va a ser una grosería, ¿no? Por ejemplo, en otro contexto pensamos y hablamos de la cuestión generacional de cómo han cambiado y se han modificado las groserías. Y antes era considerado una grosería y un gran insulto, una gran ofensa, llamar por el nombre de pila a tus padres, ¿no? O sea, era papá, mamá, sí señor, señora. Y cuando tú le decías Pedro, Alejandra o como se llame tu papá, era muy mal visto, ¿no? Entonces eso podría ser considerado para una generación de personas un insulto, ¿no? Por ejemplo, los pacientes afásicos, que son los pacientes que no pueden recordar, no pueden traer a la memoria ciertas palabras, no tienen ninguna carga emocional porque no entienden las groserías, por ejemplo. Entonces, bueno, este solamente se supone, como siempre, que son videos que intentan ser breves, pero nunca lo logran ser. Y seguimos hablando de lo que son los insultos, las groserías y todo esto. Te recuerdo que este es el cuarto o quinto video de una serie de más videos donde seguiremos hablando sobre los tipos de insultos, las formas de insultar, las palabras, las acciones y por qué son considerados insultos o no, etc. Y finalmente, al final, te hablaré sobre cómo puedes reaccionar y cómo puedes manejar los insultos de otros. Recuerda que en las páginas principales no es esta, sino mi página principal donde subimos videos diarios, sí también, y semanales con ciertas recomendaciones y con ciertos temas en específico. Es la cuenta de Instagram, @marlendm, Marlen doble N, E al final, y @marlen.dm, y en Facebook como psicóloga Marlene Dembral. Si no te contesto acá es porque no me da la vida, pero si tú me escribes directo por esas redes, te prometo que te voy a contestar lo más prontitito posible. Igual sugerencias que tengas o de algún tema que a ti te interese tratar, lo podemos abordar allá. Que tengas buena noche.